Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Hoy quiero arrancar pidiéndoles un favor y es que uno, si ustedes están aquí viendo este video, pues suscríbase a este canal aquí abajito, suscríbase para que cada día seamos muchos más los que estamos conectados con este contenido. Pero además de suscribirse, por favor, dele dedito arriba si le gustó este video. Deje sus comentarios, no solamente sobre estos casos, sino quizás una experiencia particular que haya usted vivido y que quiera compartirla aquí en Ventana al Misterio. Recuerde además que en la descripción de este canal les estoy dejando un correo oficial de Ventana al Misterio por si quieren contarme algo, mandarme alguna fotografía o evidencia referente a todos estos temas del misterio, pues para eso está el correo, para que nos pongamos en contacto y podamos compartir ese tipo de información. A todos los que están conectados ahí siempre, a Rosa, a Natalia, a Fernando, a José, gracias, de verdad, mil gracias por estar allí. A todos los que nos ven desde Costa Rica, desde Uruguay, desde Chile, desde España, a la gente del Medellín que también últimamente anda por ahí conectada, pues mil y mil gracias por hacer parte de este equipo, de esta familia y sobre todo de la gente amante del mundo del misterio. Hoy vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención y tiene que ver con todo esto que pensamos que puede suceder después de que fallecemos. Y es que sin duda alguna la muerte es todo un misterio, pero ¿qué pasa después de que llegamos a ese último suspiro de vida? Pues también se convierte en un misterio. Muchos, según sus creencias, creen que existe el cielo, el infierno y que de alguna manera, esto una creencia muy judío-cristiana, dependiendo de cómo te comportes en esta vida, pues de esa manera se va a determinar a qué lugar vas. Sin embargo, en otros lugares del mundo se plantea la posibilidad de la reencarnación, es decir, que el espíritu, el alma, tiene la capacidad de volver a renacer en otro cuerpo, en otro ser, que realmente cuando las personas fallecen, por eso supuestamente dicen algunos, hay un destello de luz, esa famosa luz al final del túnel, la relacionan también con la luz del nacimiento. Es decir, mientras estás falleciendo, pues de alguna manera estás reencarnando, volviendo a la vida, pero en otro cuerpo. Pero a partir de allí hay un montón de teorías, ustedes pueden creer o no creer en este tipo de vida, en esta reencarnación. Pueden pensar quizás que definitivamente cuando este cuerpo deja de funcionar, pues ya no hay nada más que hacer. Quiero ver en los comentarios pues todas las teorías que ustedes tienen o las creencias mejor que ustedes tienen frente a qué sucede cuando fallecemos. Pero hoy les voy a traer 3 historias fascinantes de reencarnación, pero que además me parecen muy valiosas porque algunas son clásicos de este tema, pero 2 también me parecen demasiado valiosas porque tienen un dato adicional, y es que han sido investigadas por varios psiquiatras bastante famosos, les iré contando en el transcurso del desarrollo de estas historias, y eso hace que de alguna manera, pues estas historias de reencarnación, pues tengan una fuerza particular, una creencia particular, o por lo menos que se queden ahí plasmadas en el misterio con evidencias que están muy bien redactadas en algunos informes, pero que sin duda nos abren el espectro a entender la vida de otra manera o el fallecimiento o la muerte de otra manera. Entonces, vamos a arrancar y sin duda alguna, un clásico de clásicos es este, el caso de las
hermanas Pollock o las gemelas Pollock. Y esta historia es bien interesante porque tiene de todo un poco. Y la historia de ellas arranca el 7 de mayo de 1957 en una pequeña ciudad inglesa que se llama Hexham. Y allí pues estaban estas dos niñas, una se llamaba Joanna, tenía 11 años, y la otra Jacqueline tenía 6 años. Además, estas dos chicas, estas dos niñas estaban acompañadas por un niño, que es ese que ustedes ven ahí en ese recorte, y resulta que estaban jugando muy cerca de la iglesia a la que asistían sus padres, y de repente una mujer que estaba en unos estados alterados de conciencia porque había consumido algunas sustancias, iba en un carro y desafortunadamente atropella a estos tres chicos, a las hermanitas Joanna y Jacqueline y al niño que estaba con ellas jugando, que se llamaba Anthony. Y ese recorte de prensa que ustedes ven ahí, pues es precisamente cómo los medios de esa localidad inglesa reportaron la historia de estos pequeños niños, que fue toda una tragedia en la comunidad. Y a partir de allí crece el trauma familiar, de la familia Pollock, porque, pues, eran sus 2 niñas las que habían fallecido en este accidente, debido, por supuesto, a una imprudencia de una mujer que, como les digo, estaba en algunos estados alterados. Los padres de estas niñas, el señor John y Florence, pues, estaban completamente tristes con la situación, pero resulta que John era un fiel creyente del tema de la reencarnación y le insistía constantemente a su esposa Florence que volvieran a tener otros hijos porque él creía que de alguna manera podrían regresar sus pequeñas allí, estar compartiendo la vida con ellos. Pues afortunadamente para el señor Jones, su esposa Florence quedó embarazada otra vez, pero resulta que esta vez la señora tuvo gemelas. Sí, señores, un solo parto, dos niñas que llamaron Gillian y Jennifer y nacieron un 4 de octubre de 1958, es decir, al siguiente año del accidente. Recuerden, Gillian y Jennifer. Pues a partir de allí empiezan a suceder cosas bastante curiosas en esta familia Pollock. Miren, aquí les voy a mostrar la fotografía. Las que ustedes ven al lado izquierdo de sus pantallas son las gemelas Pollock, y las que ven al lado derecho eran las hermanitas que tuvieron aquel fatídico accidente, es decir, Jacqueline y Joanna, y las del lado derecho son Gillian y Jennifer. Pues empiezan a suceder unas cosas bastante particulares en la casa de esta familia, porque cuando las niñas empiezan a crecer, la mamá se da cuenta de que ellas jugando tienen unos comportamientos muy similares a sus hijas fallecidas. Entonces, por ejemplo, les gustaba jugar de la misma manera en que jugaban sus hermanitas. Se dividieron los juguetes como lo habían hecho también sus hermanitas. Pero un día, la madre quedó completamente impactada al escuchar a estas niñas hablando de un trágico accidente. Sí, señores. Las niñas, en medio del juego, empezaron a entablar una conversación relacionada con un accidente, y una le decía a la otra que la estaba viendo mm, con algunas características, una palabra que no puedo nombrar aquí porque YouTube todo lo cobra, pero tenía un líquido, que tenía un líquido en su cara, en su rostro,
Y la otra pequeña, la otra gemela le decía como, es la mujer que venía en el carro. La madre, Florence, por supuesto, estaba completamente aterrorizada y preocupada de escuchar a estas niñas hablando de esa situación cuando estaban aún muy pequeñas, tenían 4 años y según la mamá y el papá no les habían hablado mucho de lo que había sucedido con sus anteriores hijas, es decir, no tenían, según ellos, de dónde sacar esa información. Pero lo más interesante de todo esto, además, es que también las pequeñas gemelas Pollock le tenían muchísimo miedo a los carros. Veían un carro y se sentían angustiadas, empezaban a llorar, sentían temor. Y la mamá volvía otra vez a esa conversación que tuvieron esas pequeñas niñas y empezó a dudar un poco de por qué, o empezó mejor a pensar por qué esas niñas le tenían tanto, tanto temor a los automóviles. Pues la mamá empieza a escarbar, el papá también, a tratar de entender cuál era la situación y un día se dan cuenta que además de esas características tan particulares, estas niñas, las gemelas, tenían unas características físicas casi que idénticas a las de sus hermanitas fallecidas. Por ejemplo, Jennifer tenía una mancha en la frente exactamente igual a su hermana Jacqueline, que era la hermana mayor. Y Jaylan tenía un lunar en el costado de su abdomen, que además coincidía exactamente con el mismo lunar que tenía su hermana fallecida, Joanna. Entonces era como si estas niñas fueran las mismas o hubiesen reencarnado exactamente en sus hermanas. Y claro, para John esto no fue una sorpresa, él sin duda le dijo a su esposa, definitivamente mis hijas reencarnaron ahora en las gemelas. Yo sí creo en esto. Y empiezan a investigar más a fondo, a tratar de entender, además, qué era lo que pasaba, a leer información sobre esto, y la mamá, Jacqueline, ya estaba un poco cansada de que John le insistiera con este tema de la reencarnación. Sin embargo, sucedían cosas bastante curiosas, y era que, por ejemplo, la niña Gilly, eh, conocía de alguna manera con exactitud algunos lugares particulares en los cuales habían estado sus hermanas fallecidas, cosa que era casi que imposible porque los papás habían evitado que estas niñas pues fueran a esos mismos lugares, no estaban estudiando en la misma escuela, pero Gilly tenía unos recuerdos muy, muy exactos de la escuela en la cual habían estado sus hermanas, de la calle, el nombre, el espacio en el cual se movían y siempre decía o hacía conversaciones referente precisamente a estos espacios. Cuando los padres, además de todos estos hechos, pues empiezan a detectar estas características físicas, pues deciden empezar a investigar toda esta situación y llega aquí un personaje bien, bien importante en toda esta historia de las hermanas Pollock y es este señor que les voy a mostrar en pantalla, el profesor Ian Stevenson, una eminencia no solamente en psiquiatría, sino que también este señor durante toda su vida se dedicó a estudiar todo el tema relacionado precisamente con los niños que tienen recuerdos de vidas pasadas. Pero este señor, además, quiero contarles que no era cualquier señor, no era cualquier personaje. Era doctor de medicina y profesor universitario de psiquiatría y además fue jefe de la división de estudios de percepción
en la Universidad de Virginia, esto en Estados Unidos, y allí pues llevó a cabo todas sus investigaciones, además adelantando algunos libros relacionados precisamente con esos recuerdos que los niños traían y que supuestamente historias de reencarnación que había recopilado por todo el mundo. Entonces, hasta esa universidad ya había, en esa universidad ya había una persona como él y una cantidad de grupos encargados de estudiar estos recuerdos de pequeños niños que coincidían precisamente con historias del pasado. Las hermanas Pollock pues llegan a manos de este señor, de este psiquiatra, quien empieza a interactuar con las chiquillas y con sus padres, con John y Florence, cuando ellas tenían apenas 5 años. Cuando tienen 5 años, este señor pues va y las visita hasta Inglaterra, habla con ellas y empieza además a darse cuenta, gracias a las fotografías que tenían los padres de sus otras niñas, que las coincidencias físicas eran realmente, eh, pues, imposibles de decir que no, o sea, eran demasiado evidentes. Entonces, la cicatriz de la cual les hablé en la frente y la mancha en el costado de una de las pequeñas. Y todo esto llevó a este señor, a este científico, además a empezar una investigación, a entrevistarse con las niñas, a tratar de entender por qué ellas tenían esos recuerdos tan lúcidos, tan vívidos de sus vidas anteriores. Pero además también se dio cuenta del pavor que estas pequeñas le tenían a los automóviles, de salir a la calle y encontrarse con un auto, entraban en total colapso, sobre todo Gillian, eh, y tenían muchísimo miedo de salir siempre a algún lugar porque creían que los automóviles pues las iban a chocar. Y este hombre, Ian, no solamente se entrevistó con ellas cuando tenían 4 años, sino que luego las visitó cuando tenían 20 años. Lo curioso de este caso es que cuando estas pequeñas cumplieron 6 años, 6 años, empezaron a perder esos recuerdos. Ya no hablaban casi de este suceso tan cruel que tuvieron a cabo sus hermanitas, ya no hablaban tanto de los detalles del colegio, ya le iban perdiendo de a poco el miedo a los automóviles y empezaron a dejar de hablar de este tema, no solamente ellas, sino también pues su familia, sus padres, dejaron también de hablar un poco de esta situación, se concentraron en otros temas, además porque para ellos también había sido demasiado traumático, sobre todo para la mamá, tratar de entender y de explicarles también a las gemelas Pollock lo que había sucedido con sus hermanitas. Sin embargo, el matrimonio y sobre todo John quedó completamente convencido de que este era un caso evidente de reencarnación, que sus hijas habían reencarnado ahora en sus gemelas. Y pues tiempo después ya ellas perdieron, digamos, que todo ese conocimiento, esas experiencias, y siguieron un curso de vida completamente normal. Pero este personaje que les digo, Ian Stevenson, sacó un informe completamente detallado sobre estas hermanas que se convirtió sin duda en una de las investigaciones más fuertes del siglo pasado, hablando precisamente de todas esas coincidencias que había en la historia de estas hermanas. Sin embargo, pues también había por ahí algunos escépticos que decían que esto no se trataba de ningún caso de reencarnación, sino que simplemente estas niñas estaban de alguna manera
contaminadas, contagiadas con la historia que les habían contado sus papás y que por eso empezaban a asumir esos roles de sus hermanitas. Sin embargo, vuelvo y le repito, los padres, sobre todo la mamá, Florence, era muy insistente diciendo que ella dejaba de lado la historia trágica de sus primeras hijas, que no quería contarles eso a sus gemelas y que por eso evitaban ese tipo de conversaciones en la familia. Otros, incluso algunos médicos que también exploraron este caso, llegaron a decir que la mamá, al tener ese trauma por haber perdido a sus hijas, inconscientemente reflejó todas esas emociones en sus gemelas y que por eso ellas tenían esas reacciones de tenerle miedo a los automóviles o que actuaban de alguna manera particular cuando jugaban, que seguramente el inconsciente de la mamá hizo que estas niñas se comportaran de esa manera. Sin embargo, vuelvo y les digo, esta historia de las gemelas Pollock es sin duda un caso bastante particular que parece ser una historia de reencarnación y que nos deja abierta la posibilidad al misterio. Eso es lo más importante. ¿Ustedes qué opinan? Porque yo sí les digo una cosa, puede que coincidan o hayan escuchado de alguna manera estas niñas la historia que contaban sus papás, pero las coincidencias físicas, sin duda, es lo que más me impresiona de este caso. Esa cicatriz que tenía la pequeña en su frente o el lunar que tenía la otra gemela, que coincidían exactamente con las características físicas de sus hermanas, eso me parece realmente impresionante y creo que es lo más llamativo de este caso de las gemelas Pollock. Para seguir con estas historias, 3 historias, recuerden, 3 historias de reencarnación estudiadas por científicos, vamos ahora a Estados Unidos con la historia de Ryan Hampson. Aquí les voy a mostrar a este niño que con tan solo 4 años de edad empezó a tener unos comportamientos muy particulares. Entonces, el pequeño, ahí ustedes lo pueden ver, acompañado de su madre Cindy. Resulta que Ryan tenía unas pesadillas bastante fuertes y siempre se levantaba muy asustado, muy preocupado, diciéndole a su mamá que él sentía como si su corazón lo estuvieran arrugando, que sentía un fuerte dolor en su corazón, que algo lo estaba oprimiendo, que algo no lo dejaba dormir tranquilo. Eso en algunos días angustiantes. En otras ocasiones, el niño, Ryan, de tan solo 4 años, le decía a su mamá que él sentía que había sido un actor de Hollywood. Y sí, yo sé que a algunos les va a dar un poco de risa esto y van a decir como el niño se estaba inventando eso, quién sabe dónde sacó, la mamá lo dejaba ver mucha televisión, lo que ustedes quieran. Pero van a haber detalles en esta historia que los van a dejar bastante impresionados. Cuando la mamá empieza a escuchar esas pesadillas del niño, pues se asusta, le pone un poco de atención y empieza a escuchar con claridad qué es lo que este pequeño de tan solo 4 años pues quería tratar de decirle. Y entonces Ryan le dice, mamá, mira, lo que pasa es que yo siento que he sido otra persona, yo soy otra persona, yo viví en el pasado. Y la mamá le decía como, pero ¿cómo así? No entiendo a qué te refieres. Dice, es que mis pesadillas, en mis pesadillas, yo vivo y siento mi vida anterior cuando yo era un hombre famoso de Hollywood. Y la mamá, pues, le da risa esto, cree que es una broma de este pequeño, pero después de que ella se sienta a conversar con el pequeño, se da cuenta de que él da unos detalles bien particulares. Y es que empieza a hablar de viajes por el mundo. Entonces, por ejemplo, le cuenta que estuvo en París y le describe perfectamente París y la mamá ahí dice como,
¿cómo me va a describir un lugar al que nunca hemos ido y con semejante exactitud? Entonces la mamá empieza también a sospechar un poco. También a este niño le gustaban unas cosas bien interesantes. Uno, le encantaba broncearse. Él veía el sol y inmediatamente se quitaba su camisita y estaba expuesto al sol. La mamá continuamente lo regañaba un poco por eso. Entonces, la mamá le preguntó que si eso tenía que ver con sus sueños y el niño le dice, sí, mamá, es que yo soy un hombre famoso y tengo una casa gigante y en mi casa hay una piscina gigante. eh, y en esa piscina yo siempre estoy recibiendo el sol, siempre me estoy bronceando. Y la mamá empieza a decir como, este niño, ¿qué es? ¿Qué es lo que me trata de decir? Pero además a este pequeño le encantaban bailar, le fascinaba bailar. Entonces le dijo a la mamá, es que yo también soy bailarín, mamá, y he ido a unos teatros gigantes a presentarme. Por eso estuve en París, porque me presenté allá en un teatro. Pues la mamá empieza a decir como, oiga, resulta que mi niño pues está contando unas historias muy particulares, yo necesito ayuda, necesito encontrar a alguien que me dé alguna explicación sobre estos hechos y resulta que el hecho más importante sucedió cuando estaban en la casa viendo una revista, la mamá estaba viendo la revista, el niño se sienta a su lado y hay un recorte, una publicidad de una película de 1932. La película se llama Noche tras Noche y era una publicidad de algún producto, pero tenían como referencia esa película. El niño se queda viendo la revista y le dice a la mamá, mamá, ese es mi anterior yo, ese es mi anterior yo. Y la mamá como, ¿qué? Pues resulta que el niño señaló a una figura que era esta que les voy a mostrar en este momento en pantalla, a este personaje que ustedes ven en su pantalla del lado izquierdo, y el niño dijo, ese era yo en mi otra vida. Y la mamá ahí se queda completamente impactada. Y dice como, pero este niño, ¿de dónde está sacando esto? ¿Por qué me dice eso? Pero la mamá lo que decide hacer es buscar ayuda y encuentran además a un señor que les voy a presentar en este momento, que es el doctor Jean Turker. Y Jean Turker básicamente es el personaje, es este, Jean Turker, que además es un científico, que además es psiquiatra y que además reemplazó a el psiquiatra que trabajó la historia de las niñas Pollock en la Universidad de Virginia. Él hacía parte de este equipo y cuando falleció Ian Stevenson, pues Jean Turker asumió ese cargo de la Universidad de Virginia y además ha sacado también varias investigaciones sobre reencarnación y varios libros relacionados precisamente con esos recuerdos que tienen los pequeños frente a vidas anteriores. Y entonces la mamá dice, bueno, vamos a buscar a Jean Turker, nos va a ayudar para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. Van hasta la Universidad de Virginia y allí empiezan a hacerle una cantidad de experimentos, si lo queremos llamar así, o mejor, de pruebas a este niño, a Ryan, y empiezan a hacerle unas pruebas muy interesantes porque lo primero que hace este científico es tratar de entender quién era el hombre o si existía mejor ese hombre de la fotografía. Y tenían que descifrar quién era
para poder entender si el niño estaba diciendo o no la verdad. Entonces, contrata a la Universidad de Virginia una especie em, de investigador privado para encontrar a ese hombre que salía en esa fotografía de noche de la película Noche tras Noche. Y lo primero que se dan cuenta es, uno, era efectivamente un actor, pero era un actor de reparto y además, efectivamente, tenía una casa gigante en Hollywood, y se llamaba Marty Martin. Sí, señores, había sido un actor de reparto, pero realmente toda su experiencia estaba relacionada con conseguir personajes y lanzarlos al estrellato. Era un cazatalentos que apareció solo una vez en las pantallas de esa película. Y empiezan además a suceder varias cosas interesantes porque cuando investigan la vida de este hombre, pues efectivamente el tipo, además de cazatalentos, pues tenía pues ese instinto de artista y él había viajado varias veces a Francia, precisamente con un grupo de baile donde se había presentado en diferentes escenarios, tenía su casa en Hollywood, como ya les dije, y el señor, según algunos testigos, este Martin, además estaba obsesionada con el bronceo. O sea, era un tipo que estaba completamente obsesionado con su belleza física y se dedicaba también a hacer mucho ejercicio, pero también le dedicaba mucho tiempo a broncearse porque le gustaba estar bien bronceado para verse bien y llamar la atención. Pues resulta que este científico, Jean Turker, lo que hizo fue, con la información que le había dado este detective, descifrar algunos hechos muy importantes de la vida de este actor, de este cazatalentos, y armó una especie de argumentos o de hechos muy puntuales de la vida de Marty Martin y empezó a experimentar con este pequeño, con Ryan, y coincidencialmente esas 20 hechos, 120 hechos, historias importantes de la vida del cazatalentos, el niño coincidió contando con exactitud 90 de esos hechos que estaban en esa lista. 90. Era un niño que en ese entonces tenía más o menos 6 años. 90 hechos. En eso coincidió. Y ahí no solamente su mamá Cindy estaba completamente aterrada y convencida de que efectivamente se trataba de un caso de reencarnación, sino que este científico, Jean Turker, dijo como, no puedo decir que esto sea falso. Como siempre, los científicos tratando de no meterse tanto en el lodo, pero dijo, es increíble que de 120 referencias, pues este niño coincida con 90 referencias. Y Jean Turker dijo, esto es un caso bastante certero, los datos que me da el niño fueron muy claros, muy precisos y no puedo dar una explicación referente a esto. Pero después de varios años de estudio, resulta que coincidieron además con una hija de este cazatalentos. Pues este caso se volvió súper popular porque además no solamente en la prensa, sino en muchos canales de televisión estadounidenses llevaron a este pequeño y a su mamá para que contaran la historia, porque además pues estaba argumentada en un experimento que estaba realizando una universidad. Entonces los llevaban constantemente para que el niño contara cosas, para que la mamá, para que su mamá Cindy pues diera veracidad de estas cosas que dice el niño. ¿Y cómo les parece que coincidió con una de las hijas de este cazatalentos de Marty Martin? El niño se vio con ella cuando tenía 6 años,
Pero allí pasó algo bien interesante, y es que cuando el niño la vio, le dijo después, fue bastante, se alejó bastante de ella, tuvo una conversación ahí cercana. Sin embargo, el niño fue un poco alejado de esta mujer, y dice la mamá que Ryan dijo después de ese encuentro que su hija nunca lo había querido, que él estaba muy triste porque ella lo rechazaba. Entonces, que no quería volverla a ver. Y así transcurrió esa historia de Ryan encontrándose con la hija de este cazatalentos. Una historia bastante interesante. Ya después de ese encuentro, le empiezan a suceder a este pequeño unas cosas muy particulares, y es que las pesadillas que tenía ya no vuelven a suceder. Cuando se encuentra con esa mujer, que era su hija en la otra vida, no vuelve a tener pesadillas, no vuelve a sentir que su pecho estaba aprisionado, no vuelve a tener recuerdos o historias o anécdotas cada mañana al despertar. Ese fue como un momento clave en toda esta historia de este pequeño, y según algunos informes, hasta el 2021, este chico, Ryan, siguió yendo hasta la Universidad de Virginia para que, pues, hacerle seguimiento a su caso. Sin embargo, ya él no se acordaba mucho de esas cosas que decía cuando era pequeño, y hoy lleva una vida normal. Este joven, Ryan Hampson, que aseguró cuando tenía tan solo 5 y 6 años que era la reencarnación de un cazatalentos de Hollywood. Y otra historia que involucra a este psiquiatra Jim Turker es la de este pequeño, Gus Ortega, un niño estadounidense que nació en Colorado. Sus padres, Ron Ortega y su esposa, tuvieron a este pequeño el 3 de diciembre de 1995. Ese día nació este pequeño, y empieza este niño a tener o a decir algunas cosas extrañas cuando apenas tenía año y medio, calculen ustedes esto. Entonces, él estaba muy pequeñito, y un día su papá, Ron, le va a cambiar el pañal, y este niño le dice: "Yo antes te cambiaba el pañal a ti". Y el papá se queda como, ¿qué me está diciendo? No le para bolas a esto. Eh, y sin embargo, se lo comenta a su esposa y le dice como, hay algo extraño, el niño que apenas y hablaba, pues le hacía algunas acotaciones bien particulares, y un día además estaban viendo fotos familiares, cuando Ron encuentra una fotografía con su padre, y el niño inmediatamente ve al padre de su papá, es decir, a su abuelo, se impresiona y le dice a Ron, le dice, él soy yo, él soy yo. Y el papá como, ¿de qué hablas? Y la mamá también como, ¿qué estás queriendo decir? Sí, él soy yo. Por eso yo me siento grande. Yo fui grande y quiero volver a ser grande, decía el niño, que en ese entonces apenas iba a cumplir los 2 años. Curiosamente, este pequeño, pues no conoció a su abuelo, que se llamaba August, porque ya el abuelo había fallecido muchísimos años antes de que naciera este pequeño. Tampoco, pues por lo pequeño, le daban mucha información o le decían cosas acerca de su abuelo, pero el chico, el pequeñito, empezó a estar como más interesado, a buscar las fotografías de su abuelito, y siempre decía lo mismo.
este era yo era grande, yo era grande. Hasta que llegó un día, cuando ya tenía 5 años, con una historia bien particular que le llamó muchísimo la atención a su papá Ron. Resulta que el niño le dijo al papá que su hermanita, había fallecido y se había convertido en un pez. El papá no entendía nada de lo que el niño estaba diciendo, porque además era hijo único. Ellos no tenían una hermana u otra hija. Él no tenía ninguna hermana. Pero entonces, cuando el papá le insistía: "¿Cuál hermana? Tú no tienes hermanas, nosotros no tenemos otras hijas, otros hijos, mucho menos una niña". El niño le dijo al papá que se trataba de su otra vida, que era cuando él era grande. Cuando él era grande tenía una hermana y esa hermana se había convertido en pez. El papá Ron quedó impactado y empieza a buscar información con la familia de su fallecido padre Auguste y se da cuenta que Auguste tuvo una hermana que además había fallecido de forma muy trágica a manos de su esposo y ahí la habían encontrado en un río. Su cuerpo había estado en un río. Y allí Ron dijo, esto es o demasiada coincidencia o definitivamente mi hijo reencarnó en mi papá. Va y busca a Jean Turker en la Universidad de Virginia y efectivamente Jean empieza a hacer toda su investigación, a entablar conversaciones con este pequeño, a encontrar muchas coincidencias, aparte de esta de la hermana, en las historias que contaba el pequeño y la vida de su abuelo Auguste. em, y le dice al papá lo mismo que le dijo a los papás de Ryan. Aquí pasa algo extraño, los datos y la información que da este chico es muy certera frente a la historia de su abuelo. No puedo afirmar que esto sea mentira porque las coincidencias son muy, muy, muy exactas. Y allí, pues, está involucrado, como les digo, en estas 2 últimas historias, Jean Turker, que hasta el día de hoy sigue en la Universidad, de Virginia, pues, hablando o investigando, mejor, investigando sobre, todos estos, casos de reencarnación. Eh, tiene además, salió, por supuesto, hablando, de estos casos en específico en varios canales de televisión. Además, ha escrito varios libros relacionados con todas estas historias de datos que dan pequeños sobre la reencarnación. Y este científico pues asegura que sí es posible y que efectivamente muchos niños tienen recuerdos de vidas pasadas en en los primeros años de su vida actual. Por eso, y generalmente en todos estos casos que ha investigado Jean Turker, igual que Ian Stevenson, pues coinciden con que más o menos entre los 6 y los 7 años, que pareciera que uno pasa a otro nivel de conciencia, pues los niños empiezan a perder esa información de vidas pasadas. A mí me parece bastante curioso, estas historias, estos 3 relatos que les traigo hoy, me llaman muchísimo la atención, sobre todo porque están sustentados en una universidad prestigiosa, porque, estos científicos, pues, se han dedicado toda su vida a estudiar estos casos y a tratar de entender este misterio, que sin duda es muy complejo de develar, pero que nos abre una posibilidad y es la posibilidad de la reencarnación, de volver a estar presente en otro cuerpo, de otra manera, de no
fallecer del todo, sino simplemente volver a vivir de otra manera posible. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen en la reencarnación? ¿Creen que estos casos pueden ser posibles? Los de las gemelas Pollock, el de Ryan Hampson o este último de Gus. Pues les dejo abierta ahí la caja de comentarios para que me cuenten a ver qué opinan de estos casos que les expongo el día de hoy. Recuerden además suscribirse a este canal, darle dedito arriba, compartir este video si de pronto a alguien más le interesa este tipo de contenido. Y sobre todo, señores, señoras, darle mucho amor con dedito arriba a este canal de YouTube. Muchas gracias a todos por estar conectados aquí hasta el final. Espero eh, sus conclusiones sobre estos casos, sus referencias o si quizás alguno de ustedes tiene algo que contar referente a este tema, pues también espero allí su historia. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.